Muy buenas tardes, televidentes. El día de hoy en nuestra sección de Conexión Salud me encuentro con el doctor Nilton César Gómez, que nos va a hablar acerca del tabaquismo y sus consecuencias. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, buenas tardes. Hoy me han invitado, tengo el agrado de estar acá. Vamos a hacer un programa sobre tabaquismo y las consecuencias adversas de este. ¿Qué es el tabaquismo? Bueno, el tabaquismo básicamente es una enfermedad crónica, progresiva, que afecta a todas las esferas de la sociedad a nivel mundial. Debido al tabaquismo hay demasiadas muertes a nivel mundial. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera que es la primera causa de muerte prevenible en el mundo. Por ejemplo, en Cataluña se considera que una persona muere por consecuencias del consumo del tabaco cada hora. En Colombia, estadísticas de hace 5 años, se considera que más o menos 4.5 a 5 millones de personas tenían problemas relacionados con el consumo del tabaco. Una estadística que es bien importante en Colombia es que el consumo de tabaco se ha iniciado aproximadamente alrededor de los 13 años de edad, lo cual es una edad muy temprana. Si miramos estadísticas de hace 5 años a las de este año, hemos visto que ha habido un impacto con lo de la ley antitabaco y todas las políticas de salud pública al respecto, que han ido bajando las tasas de incidencia y de prevalencia en el consumo del tabaco, pero todavía son muchas las personas que consumen cigarrillos principalmente. ¿Cuáles son las medidas que está tomando como el Estado, el gobierno, para prevenir y disminuir el consumo de tabaco? Existe una ley antitabaco. Primero hubo unos lineamientos a nivel mundial, luego cada país adoptó unas políticas específicas. En Colombia, por ejemplo, es claro el contraste. En los años 90, tú veías que, incluso hasta los 90, tú veías que se podía fumar prácticamente en cualquier establecimiento, cualquier oficina de servicio público en el país, cualquier organismo, incluso universidades, centros administrativos municipales, departamentales, era permitido y uno veía a las personas fumando libremente en los estadios, discotecas, bares, restaurantes. Hoy en día la política antitabaco se ha restringido, ya no se puede fumar en ningún establecimiento público, incluidos por ejemplo las universidades públicas, que antes era permitido, hoy en día no, ningún tipo de establecimiento administrativo, y la mayoría de los establecimientos comerciales hoy en día tienen la prohibición de fumar. Incluso centros de entretenimiento como bares, discotecas, tampoco tienen permitido fumar hoy en día. ¿A qué alternativas médicas pueden acceder las personas que padecen de tabaquismo? Es bien interesante eso. Hoy en día la conducta es, y desde la medicina, todo paciente que consuma tabaco debe ser intervenido. Es decir, toda persona que fume cigarrillo debe ser intervenida. Tú ves que en la sociedad básicamente eso no sucede, o sea, la gente va al médico, dice yo fumo, pero no pasa de ahí, no pasa nada. Se supone que toda persona debería ser intervenida, al menos aconsejarle, motivarlo y hablar seriamente con él para evitar la progresión de la enfermedad y todas sus consecuencias nefastas. Sí, porque es que en Colombia las personas no perciben el tabaquismo como una enfermedad, simplemente como un vicio y ya. Hablemos un poco acerca de los fumadores pasivos. ¿Cómo se puede disminuir el riesgo? Bueno, y complementando la pregunta anterior, entonces es importante que toda persona que tenga el deseo de dejar de fumar sepa que existen tratamientos, existen alternativas, puede buscar en su centro de atención médica, con su médico de cabecera, incluso si son personas que asisten a terapia o algo, allí pueden solicitar información y pueden solicitar ayuda para hacer el acompañamiento respectivo e incluso iniciar un tratamiento para dejar de fumar. Los fumadores pasivos, también se llama fumadores de segunda mano. Hoy en día muchas de las leyes antitabaco
están destinadas es a estas personas, porque el fumador pasivo es la persona que más, digamos, entre comillas, ha llevado el bulto, ¿sí? Por ejemplo, el fumador pasivo es la esposa del fumador, el esposo de la señora que fuma, los niños, hijos de fumadores, los fetos de madres fumadoras, todos esos son los fumadores pasivos. Y, por ejemplo, hablando solo de los niños, un neumólogo en Bogotá, del Instituto Nacional de Cancerología, hizo un estudio interesante hacia principios del 2000, donde encontró que había una afectación importantísima de muertes. Por ejemplo, los niños que están expuestos a consumo de tabaco, o sea, son fumadores pasivos, viven en casas donde se fuma, tienen mayores posibilidades de tener una muerte súbita que un niño que no fuma. Además pueden tener neumonías a repetición e incluso tienen un ligero retraso en el desarrollo de sus habilidades cognitivas. Muchas personas fuman y dicen como a mí el cigarrillo no me hace nada. ¿Al cuánto tiempo se empiezan a ver las consecuencias del tabaquismo? Básicamente uno podría decir que es inmediato, o sea, cada cigarrillo que tú te fumes son más o menos 1000 neuronas que estás destruyendo automáticamente. Ese estudio se realizó hace mucho. Hoy en día hay estudios que controvierten esto, pero en realidad cada cigarrillo que se fume es un tóxico, porque el cigarrillo tiene más de 4000 componentes en el humo que son tóxicos, muchos de ellos son cancerígenos, otros son incluso elementos radiactivos y son elementos que son irritantes y afectan a casi la totalidad de tejidos del organismo. Por lo tanto, fumarse un solo cigarrillo es de hecho ya algo nocivo y algo tóxico, pero hay efectos acumulativos y empiezan a generar ciertos trastornos. Por ejemplo, las enfermedades pulmonares, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es básicamente la que nosotros los médicos llamamos la enfermedad del fumador, y también las enfermedades cardiovasculares. Muchas personas dicen que para trabajar como su adicción se cambian al cigarrillo eléctrico, que así pueden disminuir la adicción. ¿Qué tan cierto es? Hoy en día hay una tendencia, dentro de los manejos alternativos estaban las terapias de sustitución. Las terapias de sustitución inicialmente comenzaron con los parches de nicotina, los chicles de nicotina, las cuales eran efectivas, pero se encontraban tasas de reincidencia de hasta un 20 o un 35% en consumo. Hay que recordar que un tratamiento para el tabaquismo, es decir, para una persona que es dependiente del tabaco, básicamente de la nicotina es la que causa la dependencia. Cuando una persona tiene ya la dependencia establecida y necesita tratamiento, el tratamiento debe ser multidisciplinario. Es decir, deben intervenir un médico, un terapeuta, un psiquiatra e incluso un trabajador social puede estar allí. Pero entonces, al trabajar en todo este tipo de procesos, hay que tener en cuenta la persona en qué nivel está, ¿sí? Para poder intervenirlo adecuadamente. Por último, realicémosle una invitación a todos los televidentes para que tengan precaución en cuanto al tabaquismo. A lo que estamos trabajando y apuntando básicamente hoy en día es que queremos que nuestros jóvenes no inicien consumo de cigarrillos, no inicien consumo de tabaco. Lo que hablábamos, el consumo de tabaco se inicia en Colombia más o menos a los 13 años de edad, en países de Asia y en Medio Oriente, incluso hay niños que empiezan a fumar a los 6, 7 y 8 años de edad, que es países donde hay una alta tasa de prevalencia de consumo de tabaco. Lo que queremos es que no se inicien en esto para así poder evitar todas las consecuencias. Y 3 recomendaciones que yo siempre les doy. Las personas deben recordar que nosotros somos los responsables de nuestras propias decisiones, así que siempre tomen la decisión por cuenta propia, no por el grupo ni por la presión social, y que toda esta información les sea de utilidad para que lo piensen antes de encender un cigarrillo.